Amaranta Buendía, la primera mujer nacida en Macondo y de quien enseguida presenciarán su muerte. Muchas carajadas han ocurrido en este pueblo y muchas vidas se han malogrado a causa de la locura congénita de sus pobladores. Pero de lo que yo quiero hablar ahora es de la vaina mía, de ese pedacito de historia que tiene que ver con ese animal que se me atragantó desde que era una pelá y que seguramente fue un mal amor. Empezaré por contarles que precisamente mis padres fueron los fundadores del pueblo, cuando esta vaina era apenas una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a orillas de un río de agua diáfana, que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. ¡Ay! A algunos les parecerá que exagero si digo que para entonces el mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Sí, mi vida parece sacada de una novela. Yo creo que esas exageraciones de pronto las heredé de mi padre, el viejo José Arcadio Buendía, cuya desaforada imaginación iba siempre más lejos que el ingenio de la naturaleza y aún más allá que la joda de la magia y del milagro. Aunque mi viejita Úrsula Iguarán no se le quedaba atrás. Ay, mi madrecita, que a sus 100 años llegó a ser una verdadera leyenda en toda la comarca. Aunque para decir la pura verdad, yo creo que las jodas y desgracias nuestras comenzaron cuando mi padre tuvo la dicha, o la desdicha, de conocer a Melquiades. Melquiades, el viejo gitano que vino a parar aquí en Macondo y a determinar, a deslumbrar, a profetizar, o mejor, a describir en pergaminos de delirio que en su momento nadie descifró el futuro de todas las generaciones que tuvimos la tragedia de vivir y morir en este pueblo, en esta comarca, en este charco que nosotros pensábamos alejado del mundo, pero que en realidad era un verdadero hervidero de chisme, como todos los mundos de esta cochambre de tierra que habitamos. De ahí en adelante, la vida de Macondo transcurriría entre las grandes carajadas del amor, de la imaginación y de la guerra. Esa puta manía que encendería la mente calenturienta de todos los pelados de mis hermanos, de mis sobrinitos y de todos los pelados de nuestra generación. Fiebre esta que terminó por acabar hasta con lo más sagrado que una comarca tranquila y apacible pudo disfrutar por algunos años: la paz. Lo cierto es que mis padres eran primos entre sí. Habían crecido juntos en una antigua ranchería guajira. Y aunque su matrimonio era previsible desde que vinieron al mundo, cuando ellos expresaron su voluntad de casarse, sus propios parientes trataron de impedirlo. ¡Ay!
Tenían el temor de que aquellos saludables pelados, cabos de dos razas entrecruzadas, pasaran por la vergüenza de engendrar iguana. Sí, ya existía un precedente. Tremenda carajada. Engendrar iguana. Mi madre me contó que yo nací un radiante jueves de enero a las 2 de la madrugada. Según ella, yo era blanquita, liviana y acuosa como una lagartija. Pero afortunadamente todas mis partes eran humanas. Ay, con el pasar de los años, mis hermanos, Aureliano y José Arcadio, que también habían nacido con todas sus partes humanas, ya estaban volantones y con ganas de preñar. José Arcadio se voló con una gitana que nadie conocía. Ay, eso sí, no sin antes clavarle un pelao a Pilar Ternera, una pelada vecina de nosotros, de la casa, que arrasó con la virginidad de todos los pelados de nuestra generación. Entonces me quedó un sobrinito. Ese fue Arcadio. Y se crió conmigo como mi nuevo hermanito menor. Los dos hablamos la lengua guajira antes que el castellano y aprendimos a tomar caldo de lagartija y a comer huevos de iguana sin que Úrsula, mi madre, se diera cuenta. Porque andaba muy ocupada en un prometedor negocio de animalitos de caramelo. De la noche a la mañana Macondo se estaba transformando rápidamente, o a toda mierda, como decimos aquí. Y mi madre prosperaba con su venta de cuanta vaina se le ocurría. Arcadio, el sobrino que les digo, y yo, ya habíamos empezado a mudar los dientes y todavía andábamos agarrados a las faldas de las indias, tercos en no querer hablar el castellano, sino la lengua guajira. No tienes de qué preocuparte, le decía mi madre a su marido. Los hijos heredan las locuras de sus padres. Y mientras se lamentaba de su mala suerte de tener un marido corrido de la teja y segura de que las extravagancias de sus hijos eran algo tan espantoso como que en cualquier momento alguno naciera con cola de cerdo, Aureliano, mi hermanito menor, que era más surumbático que mi papá, fijó en ella una mirada que la envolvió en un ámbito de incertidumbre. Alguien va a venir, le dijo. No sé quién será, pero el que sea, ya viene en camino. ¡Ah! Y así fue. En efecto, el domingo llegó Rebeca.
Esa fue otra de nuestras desgracias, la segunda después de Melquiades. Rebeca había hecho el penoso viaje desde Manaure con unos traficantes de pieles que recibieron el encargo de entregarla junto con una carta en la casa de José Arcadio Buendía, pero que no supieron explicar con precisión quién era la persona que les había pedido el favor. Todo su equipaje estaba compuesto por un baulito con ropa, un pequeño mecedor de madera con florecitas de colores pintadas a mano y una talega de lona que hacía un permanente ruido de cla, 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 en donde llevaban los huesos de sus padres. Desde que llegó se sentó en el mecedor a chuparse el dedo y a mirarnos a todos con sus grandes ojos espantados, sin que diera muestra alguna de entender lo que se le preguntaba. Llevaba un traje negro de diagonal, teñido y desgastado por el uso, y unos desconchados botines de charol. Tenía el cabello recogido detrás de las orejas con moñas de cinta negra. ¡Mierda! Nos quedamos con ella porque no había más remedio. Mis padres decidieron llamarla Rebeca, que de acuerdo con la carta era el nombre de su madre. Y porque Aureliano tuvo la paciencia de leer frente a ella todo el santoral, sin que reaccionara con ningún nombre. Como en aquel tiempo no había cementerio en Macondo, pues hasta entonces nadie se había muerto, conservamos la talega con los huesos en espera de encontrar un lugar digno donde sepultarlos. ¡Ay! Y durante mucho tiempo esos putos huesos se les encontraba por todas partes y estorbaban donde menos se pensaba, siempre con su fastidioso cacareo de gallina clueca. Muy pronto Rebeca daría muestras de su integración con la familia, pues ahora participaba de los juegos que practicábamos con Arcadio y la verdad es que la aceptamos como una hermana mayor. Pronto se revelaría que hablaba el castellano con tanta fluidez como la lengua de los indios guajiros, que tenía una habilidad notable para los oficios manuales y que cantaba el vals de los relojes con una música y una letra muy graciosa que ella misma había inventado. De modo que la pelada terminó por merecer tanto como nosotros el nombre de Rebeca Buendía, el único que tuvo siempre y que llevó con dignidad hasta la muerte.
Después de todas esas carajadas, mi madre había llegado a una edad en la que tenía derecho a descansar. Pero qué va, era cada vez más activa. Tan ocupada estaba en sus prósperas empresas que una tarde miró por distracción hacia el patio mientras una india guajira le endulzaba la masa para la butifarra. Y vio a dos adolescentes desconocidas y hermosas bordando en bastidor a la luz del crepúsculo. Éramos Rebeca y yo. Rebeca, al contrario de lo que pudo esperarse, era la más bella. Tenía un cutis diáfano, unos ojos grandes y reposados y unas manos, unas manos mágicas que parecían elaborar con hilos invisibles la trama del bordado. Yo, Amaranta, que en verdad era la menor, era un poco sin gracia, pero tenía la distinción natural y el estiramiento interior de una abuela muerta recientemente. Úrsula, mi madre, de pronto se dio cuenta que la casa se había llenado de gente, que sus hijos estaban a punto de casarse y tener hijos y que se verían obligados a dispersarse por falta de espacio. Así que se dispuso a remodelar la vieja casa. La convirtió en una casa nueva, blanca como una paloma, y fue estrenada con un baile. Ella había concebido esa idea desde la tarde en que nos vio a Rebeca y a mí convertidas en adolescentes. Y casi puede decirse que el principal motivo para la construcción fue el procurarnos a las muchachas un lugar digno donde recibir las visitas. Había encargado costosas carajadas para la decoración, pero sobre todo el invento maravilloso que habría de suscitar la alegría del pueblo y el júbilo de todos los pelados. ¡La pianola! La casa importadora envió por su cuenta a un experto italiano para que la armara y la afinara, instruyera a los propietarios en su uso y les enseñara a bailar la música de moda impresa en 6 rollos de papel. Ese macarroncito de mierda era Pietro Crespi. Sí, Pietro Crespi, la trivia de nuestra desgracia. Él era un joven rubio, el hombre más apuesto y mejor educado que se había visto en Macondo. Era tan escrupuloso en el vestir que a pesar del sofocante calor no se descomponía y trabajaba empapado en sudor, guardando una distancia reverencial con los dueños de la casa. Él nos enseñó a bailar, sí. Él nos indicaba los pasos sin tocarnos, marcando el compás con un metrónomo, bajo la amable vigilancia de mi madre, que no abandonó la sala ni un solo instante mientras sus hijas recibieron las lecciones. Pietro Crespi llevaba por esos días unos pantalones muy especiales, muy flexibles y ajustados, y unas zapatillas de baile. No tienes de qué preocuparte, le decía el viejo José Arcadio a mi madre. Ese hombre, marica, no joda. Ese hombre, marica. Pero mi madre no desistió de la vigilancia mientras duraron las lecciones y el italiano se marchó de Macondo.
Quienes conocían la pianola, popular en otras regiones, en otras poblaciones de la Ciénaga, se sintieron un poco descorazonados. Pero más amarga fue la desilusión de Úrsula, mi vieja, cuando colocó el primer rollo de cinta para que Rebeca y yo iniciáramos el baile. Y la vaina esa no funcionó. Entonces Pietro Crespi volvió para componer la pianola. Ay, nosotras le ayudamos a desenredar ese berenjenal de cuerdas y lo secundamos cagadas de la risa por lo enrevesado de los valses que ni el rey del trabalenguas entendía. Era en extremo afectuoso y de índole tan honrada que mi madre desistió de la vigilancia. La víspera de su viaje se improvisó con la pianola restaurada una pachanga para despedirlo. Y él hizo con Rebeca una demostración virtuosa de la danza moderna. Hacia la medianoche, Pietro Crespi se despidió con un discursito sentimental y prometió regresar muy pronto. Rebeca lo acompañó hasta la puerta. Y después de haber cerrado la casa y apagado todas las lámparas, se fue a su cuarto a llorar. Fue un llanto inconsolable que se prolongó por varios días y cuya causa ni siquiera yo misma adivinaba. ¡Ay, sí! Si no era extraño su hermetismo ni su pendejada, pues aunque parecía comprensiva y cordial, tenía un carácter solitario y un corazón impenetrable. Nadie se había dado cuenta en la casa que aún a su edad conservaba el hábito de chuparse el dedo. Por eso no desaprovechaba ocasión para encerrarse en el baño y dormir con la cara vuelta hacia la pared para tragar tierra. Al descubrir la pasión de Rebeca, que no fue posible mantener en secreto a causa de sus gritos, yo también sufrí un acceso de calentura. Sí. Yo también padecía la espina venenosa de un amor solitario. Ahora yo también, encerrada en el baño, me desahogaba del tormento de una pasión sin esperanza, escribiendo cartas febriles que me conformaba con esconder en el fondo del baúl. Ay, mi vieja apenas sí se dio abasto para atender a las dos enfermas, a sus dos hijas agonizantes. Y conmigo no conseguiría en insidiosos y prolongados interrogatorios averiguar las causas de mi postración. Por último, y en otro instante de inspiración, forzó la cerradura del baúl y encontró las cartas atadas con cintas de color de rosa, hinchadas de azucenas blancas y aún húmedas por las lágrimas, dirigidas y nunca enviadas a Pietro Crespi. ¡Ay! Llorando de furia maldijo el momento en que se le ocurrió comprar esa puta pianola. Prohibió las clases de bordado y decretó una especie de luto sin muerto que se prolongaría hasta que sus hijas desistieran de sus amores de chavetao. Mi padre, al descubrir el duelo de amor de sus dos peladas, sentenció: Rebeca,
que era la correspondida, se casaría con Pietro Crespi. A mí me enviarían a un viaje a la capital de la provincia para que el contacto con gente distinta me aliviara la desilusión. ¡Ay! Rebeca recobró la salud tan pronto como se enteró del acuerdo y le escribió a su novio una carta jubilosa que él sometió a la aprobación de sus padres y ella puso al correo sin servirse de intermediario. Yo fingí aceptar la decisión y poco a poco me restablecí de las calenturas. Pero al tiempo que me prometí a mí misma que Rebeca se casaría con Pietro Crespi, pasando por encima de mi cadáver. ¡No jodas! La armonía recobrada en la casa solo fue interrumpida por la muerte de Melquiades. Fue el primer entierro y el más concurrido que hubo en Macondo. Se le hicieron sus 9 noches de velorio. En el tumulto que se reunía en el patio a contar chistes, jugar barajas y tomar café, encontré por fin la ocasión de confesarle mi amor a Pietro Crespi, que pocas semanas antes había formalizado su compromiso con Rebeca y se encontraba instalando un almacén de instrumentos musicales y juguetes de cuerda en el mismo lugar donde antes vegetaba esa parranda de turcos que cambiaban baratijas por guacamayas y que la gente conocía como la calle de los turcos. Tengo un hermano menor, me dijo. Va a venir a ayudarme en la tienda. ¡Mierda! 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 Me sentí tan humillada que solo atiné a decirle con un rencor virulento que estaba dispuesta a impedir su matrimonio con mi hermana, así tuviera que atravesar en la puerta su propio cadáver. ¡No jodas! Se impresionó tanto con el dramatismo de mi amenaza que no soportó la tentación de comentarlo con Rebeca. Fue así como mi viaje, siempre pospuesto por las ocupaciones de mi madre, se arregló en menos de una semana. Yo no puse resistencia. Pero cuando le di a Rebeca el beso de despedida, le susurré al oído: no te hagas ilusiones. Así me lleven al fin del mundo, encontraré la manera de impedir que te cases, así tenga que matarte. ¡Sí, señor! A pesar de su aparente triunfo, Rebeca era infeliz con la amenaza que yo le proferí. Pasaba horas enteras chupándose el dedo en el baño y aferrándose a un agotador esfuerzo para no sucumbir al deseo de tragar tierra. Muchas carajadas más pasarían en este pueblo de insomnes y olvidadizos.
regresé de mi exilio junto con mi madre, mi padre, el viejo José Arcadio Buendía, estaba más loco que una cabra. Desde entonces, y preocupado por su fe, el cura Nicanor Reina no volvió a visitarlo y se dedicó por completo a la terminación de la construcción del templo. ¡Ay! Rebeca sintió renacer la esperanza. Su matrimonio estaba condicionado a la terminación de la obra. Desde una tarde en que el cura Nicanor, almorzando en la casa y con toda la familia sentada en la mesa, habló de la solemnidad y el esplendor que tendrían los actos religiosos cuando se terminara el templo. La más afortunada será Rebeca, le dije. Y como la caraja no supo entender lo que en ese momento quería decirle, se lo expliqué con una risita de lo más inocente. ¡Ay, niña! Te va a tocar inaugurar la iglesia con tu boda. Desde ese día Rebeca no me volvió a hablar, convencida de que mi iniciativa no había tenido la inocencia que yo supe aparentar. Era lo menos grave que podía ser, le dije en la discusión más hijueputa que tuvimos esa noche. Así no tendré que envenenarte en los próximos 3 años. Un obstáculo mayor, tan insalvable como imprevisto, obligó a un nuevo e indefinido aplazamiento. Una semana antes de la fecha fijada para la boda, la pequeña Remedio, una pelada que se había casado con Aureliano, despertó a medianoche empapada en un caldo caliente que explotó de sus entrañas como una especie de eructo desgarrador. Y murió a los 3 días envenenada por su propia sangre con 2 gemelos atravesados en el vientre. ¡Ay! En ese momento sufrí una crisis de conciencia. Había pedido a Dios con tanto fervor que algo pavoroso ocurriera para no tener que matar a Rebeca, que me sentí culpable por la muerte de Remedio. Mi madre dispuso un duelo de puertas y ventanas cerradas, sin entrada ni salida para nadie, como no fuera para asuntos indispensables. Prohibió que se hablara durante 1 año en voz alta y puso el daguerrotipo de Remedios en el mismo lugar donde se veló el cadáver, con una cinta negra terciada y una lámpara de aceite encendida para siempre. Pietro Crespi hacía una visita silenciosa. Entraba de puntillas al anochecer y visitaba a Rebeca. A una Rebeca que parecía desangrarse por dentro. Hasta cuando llegó un hombre descomunal. Ese hombre tenía la piel curtida por la sal de la intemperie, el pelo corto y parado como las crines de un mulo, la mandíbula férrea y la mirada triste. Apareció en el corredor de la Begoña, donde nos encontrábamos todas paralizadas con las agujas en el aire. Buena, dijo con la voz cansada, tiró las alforjas en la mesa de labor y siguió hacia el fondo de la casa. Buena, le dijo una asustada Rebeca que lo vio pasar por frente a su dormitorio. Buena, le dijo a Aureliano que se encontraba con los 5 sentidos puestos en el mesón de orfebrería. No se detuvo con nadie. Siguió derecho a la cocina y allí se paró por primera vez en el término de un viaje que había comenzado al otro lado del mundo. Buena
Úrsula, mi madre, se quedó una fracción de segundo con la boca abierta. Lo miró a los ojos, lanzó un grito, se tiró a su cuello gritando y llorando de alegría. Era José Arcadio, mi hermano mayor. Había regresado tan pobre como se había ido. Cuando mi madre le preguntó que dónde había estado, contestó: por ahí. Solo Rebeca sucumbió al primer impacto. La tarde en que lo vio pasar frente a su dormitorio, pensó que Pietro Crespi era un currutaco de alfeñique frente a aquel protomacho cuya respiración volcánica se percibía por toda la casa. 3 días después se casaron en la misa de 5. José Arcadio había ido el día anterior a la tienda de Pietro Crespi. Me caso con Rebeca, le dijo. Y Pietro Crespi le respondió: pero si es su hermana. No me importa, le dijo José Arcadio. Es contra natura y además la ley lo prohíbe. ¡Ay! José Arcadio se impacientó, no tanto con la argumentación como con la palidez de Pietro Crespi. Me cago 2 veces en natura y se lo vengo a decir para que no se tome la molestia de ir a preguntarle nada a Rebeca. Ahora, le dijo en otro tono, que si lo que le gusta es la familia, ahí le queda Amaranta. ¡Mierda, mierda, 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 mierda! Juro que no logré superar mi rencor contra Rebeca. Eso es algo que nadie pudo entender. Aunque la vida me habría de dar una satisfacción con la que no había soñado. Un martes, cuando nadie ponía en duda que tarde o temprano tendría que ocurrir, Pietro Crespi me propuso matrimonio. Por supuesto, Crespi. Pero cuando nos conozcamos mejor. Nunca es bueno precipitar las cosas. Ay, niño, además estas no son horas de andar pensando en matrimonio. En efecto, habíamos profundizado en la amistad. Era como un noviazgo crepuscular. Pietro Crespi llegaba al atardecer con una gardenia en el ojal y me declamaba sonetos de un tal Petrarca. Nadie ponía en duda que yo sería una esposa feliz. Ya no habría obstáculos. Todo parecía indicar que me dirigía hacia una felicidad sin tropiezo. Un martes, Pietro Crespi
y me apretó la mano entre las suyas. No soporto más esta espera, me dijo. Nos casamos el mes que entra. A lo que le respondí: no seas ingenuo, Crespi. Ni muerta me casaré contigo. Si en verdad me quieres tanto, no vuelvas a pisar esta puta casa. Al cabo de unos días lo encontraron en el escritorio de su negocio con las muñecas abiertas a navaja y las dos manos metidas en una palangana de Benjuy. Mi madre dispuso que se le velara en la casa. Durante mucho tiempo seguí sintiendo el hálito de la banda de Pietro Crespi al atardecer. Para no enloquecer de delirio, una tarde entré en la cocina y puse la mano sobre la brasa hasta que me dolió tanto que no sentí más dolor sino la pestilencia de mi propia carne chamuscada. Fue una cura de burro para el remordimiento. Durante varios días anduve por la casa con la mano metida en un tazón con claras de huevo. Y cuando cicatrizaron las quemaduras, fue como si las claras de huevo hubieran cicatrizado también las úlceras del corazón. La única huella externa que me quedó de la tragedia fue la venda negra que puse en la mano quemada y que habría de llevar hasta la muerte. Muchas carajadas más tendrían que pasar. Todas las que describiera en detalle el viejo Melquiades en sus benditos pergaminos de mierda. Lo único que le rogué a Dios durante muchos años fue que no me mandara el castigo de morir antes que Rebeca. Una tarde, cuando bordaba en el corredor, me asaltó la certidumbre de que ella estaría sentada en este sitio, bajo esta misma luz y en esta misma posición cuando me trajeran la noticia de su muerte. Me senté a esperar, como quien espera una carta. Y debo confesarles algo. Sí, era cierto que durante una época arrancaba botones para volverlos a pegar, de modo que la ociosidad no hiciera más larga mi espera. Una tarde, la huesuda me visitó, pero no me dijo cuándo me iba a morir, sino que me ordenó empezar a tejer el próximo 6 de abril mi propia mortaja. Me autorizó para que la hiciera, tan primorosa como quisiera, pero tan honradamente como haría la de Rebeca. Y me anunció que habría de morir sin miedo, ni dolor, ni amargura, la noche del día en que la terminara.
Tratando de perder la mayor cantidad de tiempo posible, encargué las hilazas de lino bayal y fabriqué yo misma el lienzo. Lo hice con tanto cuidado que esa sola labor me llevó 4 años. Luego comencé el bordado. A medida que se acercaba el término ineludible, comprendí que solo un milagro podía prolongar el trabajo más allá de la muerte de Rebeca. Entonces, la misma concentración me proporcionó la calma que me hacía falta para soportar la idea de una nueva frustración. En vez de retrasarme con preciosismos inútiles, aceleré la labor. Y sin revelar el motivo, le sugerí a Meme, mi sobrina, que adelantara un concierto de clavicornio que tenía para el día siguiente. ¡Ay! Porque esa pelada tocaba ese animal como ningún otro. Pero ella no me hizo caso. Así que intenté retrasarlo 48 horas. Pero a la mañana del 4 de febrero di la última puntada en la labor más primorosa que mujer alguna haya terminado jamás. Y anuncié, sin el menor dramatismo, que moriría al atardecer. ¡Ay! No solo previne a la familia, sino a toda la guacherna. Porque Amaranta Buendía se había hecho al propósito de que podía reparar toda una vida de mezquindad con un último favor al mundo. Y ninguno mejor que llevarle cartas a los muertos. ¡Ay! La noticia de que Amaranta Buendía zarparía al crepúsculo se divulgó en Macondo y antes de las 3 de la tarde ya había en la sala de la casa una caja llena de cartas. ¡Ay! Quienes no quisieron escribir me dieron recados verbales que yo anoté en una libreta con el nombre y la fecha de muerte del destinatario. ¡Ay! No se preocupe, señor, tranquilizaba a los remitentes. Lo primero que haré al llegar será preguntar por él y darle su recado. Todo parecía una puta farsa. Yo no presentaba el menor signo de enfermedad y hasta me veía más rejuvenecida por el deber cumplido. De no haber sido por los pómulos endurecidos y la falta de algunos dientes, habría parecido menos vieja de lo que en realidad era. Yo misma dispuse que se metieran las cartas en una caja embreada e indiqué la forma en que debía ir en el ataúd para preservarla mejor de la humedad. ¡Ay! Se me despertó tal dinamismo en las últimas horas que muchos creyeron que les estaba mamando gallo. Úrsula, mi madre, con la experiencia de que los Buendía morimos de desamor, no puso en duda que yo había tenido el presagio de mi muerte. Pero en todo caso la asaltó el temor de que en el trajín de las cartas y la ansiedad de que llegaran pronto, los ofuscados remitentes me fueran a enterrar viva. Así que se dispuso a despejar la sala disputándose a gritos con los intrusos. Y a las 4 de la tarde lo había conseguido. En la mañana llamé a un carpintero para que me tomara las medidas del ataúd, de pie, en la sala, como para un vestido. Atraído por el bullerengue de que Amaranta Buendía zarparía al atardecer llevando el correo de la muerte, el nuevo párroco de Macondo, Antonio Isabel, llegó con el hisopo y todos los fierros para la extrema unción.
Tuvo que esperar más de 15 minutos a que la moribunda saliera del baño. Cuando me vio aparecer con mi camisón de Madapolán y el cabello suelto a la espalda, ay, el decrépito padre creyó que yo le estaba mamando gallo y despidió al monaguillo. Aprovechó, sin embargo, la ocasión para confesarme después de más de 20 años de reticencia. Yo le dije sencillamente que no, padre, que yo no necesito de esa monda de la asistencia espiritual ni que niño muerto, porque tengo mi conciencia limpia. Fue entonces cuando obligué a Úrsula, mi madre, a dar testimonio público de mi virginidad. ¡Que nadie se haga ilusiones!, grité para que todo el mundo oyera. Amaranta Buendía se va de este mundo como vino, nada. Recostada en almohadones, como si de verdad estuviera enferma, recogí mis largas trenzas y las enrollé sobre las orejas, como la muerte me había dicho que debía estar en la tumba. Luego le pedí a Úrsula, mi madre, un espejo, y por primera vez en más de 40 años vi mi rostro devastado por la edad y el martirio. Úrsula, mi vieja, comprendió por el silencio de la habitación que había empezado a oscurecer. Despídete, me suplicó. Vale más un minuto de arrepentimiento que toda una vida de amistad. Ya no vale la pena, le dije, y me fui. Sí, yo, la misma Amaranta Buendía, la primera mujer nacida en Macondo y de quien ustedes acaban de presenciar su muerte.